Contratación pública y privada. Fase 5. Diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Actividad colaborativa. Presentado por Eider Yesid Pinilla, Jenny Mora Herrera, Zoraida Riveros, Colorado. Tutor Óscar Alberto Trujillo. Diferencias de contratos públicos y contratos privados. Los contratos públicos, como su nombre lo indica, son todos aquellos celebrados con el Estado. Los privados son todos aquellos celebrados con personas particulares. Los contratos públicos siempre buscan el beneficio social y que beneficien también al Estado, mientras que los privados, como así se llaman, es para personas privadas y particulares. La celebración de los contratos públicos es directamente enfocada con el Estado, mientras que los privados es un acuerdo formal entre las partes involucradas del cual se llegan a acuerdos y condiciones que igualmente se deben cumplir, porque si no, en esos mismos contratos se estipulan unas cláusulas las cuales pueden ser en dinero que afectarían a alguna de las dos partes. Los contratos públicos la mayoría se ofertan por licitación pública mediante el SECOT 1 o el SECOT 2. Los privados no tienen esta condición. Ellos se hacen entre un acuerdo entre personas naturales o jurídicas. Los contratos públicos es una contratación más compleja que lleva varios procesos y que deben cumplir con todos los requisitos que establezca la ley. Mientras que la contratación privada es sencilla, prácticamente directa y no se requiere de ninguna tramitología e intermediario. Para poder poder celebrar contratos con el Estado, todos los interesados deben estar inscritos en el RUT. El RUT es el Registro Único de Proponentes. Es un documento en el que deben cumplir todas las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con el Estado. Los contratos privados, en algunos casos se solicita el RUT, que es el Registro Único Tributario, que son documentos diferentes. La celebración de los contratos con el Estado se hace bajo un marco legal y cumpliendo todas las leyes que el mismo Estado ha propuesto, mientras que los contratos privados pues también deben cumplir con sus normas y marco legal. Para celebrar un contrato privado no importa, solo basta o se requiere una buena propuesta. ¿Cuáles son las partes de un contrato, tanto público y privado? Están compuestas por las partes del contratante, que es la persona que solicita o requiere el servicio. Está el contratista, quien es el que va a ejecutar el trabajo. El interventor, que es el que hace a sus veces la auditoría para que se cumpla ese contrato a cabalidad con todas las condiciones que se quedaron estipuladas en el mismo. Las partes del contrato como documento ya es el título, cuerpo sustantivo, la exposición, cuerpo normativo, cierre y anexos. Elementos de un contrato: el consentimiento, objeto, capacidad, causa, forma. Para poder celebrar un contrato, tanto público como privado, se deben cumplir ciertos principios, tales como: para los contratos públicos está el principio de transparencia, principio de economía, de selección objetiva, de buena fe, de publicidad, de igualdad, de planeación, de libre ocurrencia, de equidad, de legalidad, principio de valoración de costos ambientales, muy importante hoy en día porque siempre se busca el beneficio del medio ambiente y que no vaya a afectar a terceros. El principio del debido proceso, de coordinación, de celeridad, de eficacia, de moralidad, de participación, de eficiencia, de omisión del deber de planeación y de responsabilidad. Se puede decir que estos son los principios
más resaltantes dentro de la contratación pública. Ahora vamos a ver los principios de los contratos privados. Entonces está el principio de autonomía de voluntad, el principio de la causa concreta, el principio de sociabilidad, el principio de inalterabilidad, el principio de eficiencia, el principio del abuso de derecho, el principio de imprevisión, principio de enriquecimiento ilícito, principio de costumbre, principio de obligatoriedad, principio de intangibilidad, principio de relatividad, de oponibilidad, seguridad jurídica, error común, buena fe, consensualidad y principio de previsibilidad. Podemos ver que tanto en los contratos públicos como privados hay algunos principios que coinciden, como el principio de eficiencia o el principio de buena fe. Ahora vamos a ver los contratos públicos, sus clases y sus tipos. Entonces están las clases de contratos, que es el de licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada, el de mínima cuantía, la contratación directa. Normalmente este tipo de contratos se manejan por el CECOT 1 o el CECOT 2. Los tipos de contratos: está el contrato de obras públicas, el contrato de concesión de obras públicas, el contrato de concesión de servicios, el contrato de suministro, el contrato de servicios, los contratos mixtos. Los mixtos son aquellos celebrados entre entidades públicas y entidades privadas. También debemos dar como ejemplo que los contratos de obras públicas pueden ser cuando se contrata para el arreglo de una vía. Entonces el Estado contrata a una persona o una empresa para que por favor arreglen estas vías y que se cumplan a cabalidad todas las condiciones. Las clases de contratos privados. Entonces en las clases de contratos privados están los contratos laborales, los contratos civiles y los contratos comerciales. Los contratos laborales son todos aquellos a término fijo, a término indefinido, por obra y labor, el ocasional, el de aprendizaje o por prestación de servicios. Están los contratos civiles, como el unilateral, el bilateral, el gratuito, el oneroso, el conmutativo, el aleatorio, principal y accesorio, el real, el solemne y el consensual. Los contratos comerciales. Entonces está el contrato mercantil, el contrato de sociedad, el contrato de seguro, de comisión y de depósito, entre otros. Podemos ver que las clases de contratos privados, como su nombre lo indica, si vamos a hablar en el tema laboral, son todos aquellos que se ejecutan por algún tipo de subordinación. La responsabilidad por incumplimiento del contrato, tanto público o privado. Cuando ocurre algún tipo de incumplimiento en alguno de los contratos, pues esto tiene algún tipo de consecuencia. Esas consecuencias pueden causar la finalización del contrato o la liquidación unilateral del contrato. Para que se dé esto es porque el incumplimiento fue grave y se está rompiendo con un acuerdo que ya previamente se había firmado. ¿Cómo se puede dar el incumplimiento de estos contratos? Que el contratista no cumpla con las obligaciones a su cargo y la justificación para la inejecución del contrato es imputable. Que el incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta grave y directamente la ejecución del contrato. Que el contratista no cumpla con sus obligaciones contractuales, caso en el cual no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal. La responsabilidad contractual. Para que se estructure la responsabilidad contractual del Estado por infracción a la ley del contrato, se requiere acreditar el incumplimiento del deber u obligación contractual, que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exija esa responsabilidad, y
y que exista un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. Ahora vamos a hablar del principio de igualdad e interés general y privado. Según la Constitución Política, en su artículo 13, desarrolla 3 obligaciones claras: trato igual frente a la ley, igualdad de trato o igualdad en la ley, en donde toda diferenciación no se haga en ella debe atender a fines razonables y constitucionales. Y finalmente, la prohibición como principio obliga a la administración a actuar conforme a la regla de no discriminación y a promover dentro del ámbito de sus competencias la igualdad real y efectividad. ¿Qué quiere decir todo esto en resumidas cuentas? Que no importa la condición social, sino que se debe tener el mérito a la igualdad a cualquier persona, ni porque sea blanco o negro, para dar un ejemplo. Implica la exigencia. El principio de igualdad busca cuidar y hacer valer los derechos de las partes que intervienen en el contrato, es decir, que todos tenemos los mismos derechos sin excusar ni sacar a nadie. Aquella persona que considere cumplir con los requisitos solicitados sin tener ningún tipo de discriminación, que todas tengan las mismas oportunidades. El interés general aplica para la contratación pública, ya que esta que busca el beneficio de la sociedad, como su nombre lo indica, mientras que por el contrario el interés particular hace referencia a la contratación privada, ya que se busca simplemente un beneficio propio y particular.